A ver, la historia de Abraham e Isaac, uno la ha escuchado 1000 veces, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si es mucho más que un cuento antiguo? O sea, es como si fuera una ventana que nos deja ver el corazón mismo del plan de Dios. Un plan que increíblemente ya estaba listo desde el puro principio. Entonces, ¿será que una historia tan antigua, de verdad nos puede mostrar todo el mapa de la redención? Pues, vamos a meternos de cabeza en esto, porque lo que vamos a ver es que cada detalle en Génesis 22 funciona como una profecía, pero una profecía en vivo y en directo, que apunta sin pierde al sacrificio de Jesús. Listo. Para entender esto bien, vamos a dividirlo en 5 partes. Primero, vamos a hablar de una prueba de amor. Luego, nos vamos por el camino del sacrificio. Después, el punto clave, cómo Dios provee un sustituto. De ahí, pasamos a una promesa para todos y terminamos viendo cómo todo esto nos lleva del altar a la unión. Créanme, cada paso tiene un montón de significado. Bueno, arranquemos. Todo empieza con esa frase que Dios probó a Abraham. Y uno se imagina un examen, ¿no? Pero lo que pasa es que la palabra original en hebreo es diferente. No se trata de que Dios necesitara saber algo que no supiera, para nada. Es más bien una prueba para sacar a la luz, para revelar el carácter, lo que de verdad había en el corazón de Abraham. Y aquí, ojo a esto, que es increíble. Esta es la primerísima vez que aparece la palabra amor en toda la Biblia. La primera. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo la definen? Pues se define con un padre dispuesto a sacrificar a su hijo. O sea, es un paralelo calcado, perfecto, con lo que leemos en Juan 3:16 sobre el amor de Dios. Desde el principio, el amor es sacrificio, es entrega total. Ahora, el lugar no es cualquier lugar, es clave. Dios le dice a Abraham que vaya a la tierra de Moría. ¿Y qué pasa con Moría? Pues que es el mismísimo lugar, la misma montaña, donde siglos más tarde estaría el templo y donde Jesús fue crucificado. O sea, es como si Dios estuviera montando el escenario para la obra más importante de la historia. Y miren el detalle, el viaje les toma 3 días. Esto no es un dato ahí como para rellenar, no. Esos 3 días son un símbolo potentísimo de muerte y resurrección. Pensemos un momento. Para Abraham, en su mente y en su corazón, Isaac estuvo muerto por 3 días. Y cuando lo recibe de vuelta, es una imagen, un adelanto clarísimo de la resurrección de Jesús al tercer día. Entonces, si lo ponemos en una tabla, los paralelos se ven clarísimos desde el principio. Fíjense, el hijo único, el amado. Isaac carga la leña, así como Jesús carga la cruz. El amor se define como un sacrificio. Y el lugar, el monte Moriah. O sea, cada pieza es como un espejo que refleja lo que iba a pasar después. Bueno, sigamos adelante, al camino del sacrificio. Hay una frase que se repite varias veces, e iban ambos juntos. Y es clave, porque nos muestra que no hay conflicto, hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Caminan con un solo propósito, en total acuerdo. Y aquí pasa otra cosa increíble, otra primera vez. Abraham les dice a los siervos que van a adorar. Es la primera vez que se usa la palabra adoración en la Biblia. Y de nuevo, ¿cómo se define? No es con música, no es con un ritual, es con un acto de entrega total. Adorar aquí es obediencia hasta las últimas consecuencias, es rendición. Y en medio de ese camino, Isaac hace la pregunta que es, digamos, el corazón de toda la historia bíblica. Padre, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Esa pregunta se queda flotando en el aire. Es la pregunta de toda la humanidad, que apunta a la necesidad de que alguien, un cordero perfecto, pague el precio. La respuesta de Abraham es una profecía pura. Él dice, Dios proveerá el cordero. Pero lo que pasa es que en el idioma original, en hebreo, la frase tiene un doble sentido brutal. Se puede leer como, Dios proveerá para sí mismo el cordero, o incluso como, Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. O sea, que Dios mismo iba a hacer el sacrificio. Esto es impresionante, apunta directo a Jesús. Y con esa pregunta y esa respuesta, llegamos al momento cumbre, al clímax en la cima de la montaña. Aquí es donde el misterio de cómo Dios iba a proveer empieza a resolverse de una forma, súper dramática. Abraham sigue adelante, construye el altar, arregla la leña, ata a su hijo y levanta el cuchillo. No duda. Pero ojo, hay que fijarse en Isaac.
Él no es un niño pequeño que no puede defenderse. Es un joven fuerte. Su sumisión es voluntaria. Es un acto de obediencia. Exactamente como Jesús, que dijo, «Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo». La obediencia del Hijo es tan clave como la fe del Padre. Y justo en el último segundo, cuando el cuchillo está en el aire, se escucha la voz. «Abraham, Abraham, no toques al muchacho». La mano del hombre es detenida. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio, el que de verdad vale, no podía venir de nosotros, tenía que ser provisto por Dios. Es como si Dios dijera, «Detente, esto me lo reservo para mí, yo pondré el cordero». Y entonces, Abraham levanta la vista y ahí está, el sustituto. Un carnero, que es un símbolo de liderazgo, atrapado en un matorral por los cuernos. Pensemos en esa imagen por un segundo. Un rey atrapado por una corona de espinas. Es una foto profética perfecta de Jesús, el rey, con la corona de espinas, entregándose en nuestro lugar. Por eso Abraham le pone un nombre a ese lugar, YHWH, que significa el Señor proveerá. Y esto no es solo un nombre, es una declaración de fe que atraviesa toda la historia. Es una promesa. En el monte del Señor, Él proveerá. Y esa promesa se cumplió literalmente en esa misma montaña con Jesús. Y después de esta prueba de fe, que fue la prueba máxima, la respuesta de Dios es igual de impresionante. No es solo una bendición, no, es un juramento. Y como no hay nadie más grande por quien jurar, Dios jura por sí mismo. O sea, es una promesa inquebrantable. Y en ese juramento le promete 4 cosas: bendición, una descendencia incontable como las estrellas, victoria sobre sus enemigos y, esto es lo más importante, que en su simiente, en singular, serían benditas todas las naciones. El Nuevo Testamento nos aclara que esa simiente, esa descendencia única, es Jesús. Pero esperen, que la historia no termina ahí. Uno pensaría que después del clímax ya está, pero no, el capítulo da un giro súper interesante. Justo después del sacrificio del hijo, nos cuentan que nació su futura esposa, Rebeca. Y esto nos revela para qué era todo esto, el propósito final de la redención. Veámoslo como una línea de tiempo. Primero, el sacrificio. Isaac es ofrecido en el altar. Inmediatamente después, el fruto de ese sacrificio. Se anuncia el nacimiento de Rebeca. Y esto abre la puerta al paso 3, la unión, el futuro matrimonio. ¿Qué nos dice esto? Que el sacrificio nunca fue el fin. Era el medio para hacer posible una unión de amor, la relación entre el hijo y su pueblo. Y aquí la profecía se completa. El sacrificio de Isaac abre la puerta para que aparezca Rebeca. Así como la cruz de Jesús da nacimiento a la iglesia. Isaac está como ausente hasta que se encuentra con ella, así como Jesús está físicamente ausente hasta que regrese por su esposa, la iglesia. E incluso el nombre de Rebeca, que significa atar o ligar, nos habla de esa unión por un pacto de amor. O sea que en esta sola historia tenemos todo el plan de redención como en una semillita. Tenemos un amor que se entrega hasta el final, una fe que obedece sin dudar, un sustituto que salva, y una promesa que termina en una unión eterna. Todo está ahí. Al final, la frase «en el monte del Señor fue provisto» cobra todo su sentido. Lo que Dios le pidió a Abraham que detuviera, él mismo lo completó. La gracia de Dios fue la que proveyó el cordero final, el verdadero. Por eso el monte Moría es el mismo monte del Calvario, es el mismo escenario, el mismo plan de amor. Entonces, si esta es la profundidad del amor de Dios, un amor planeado desde el principio, cumplido en cada detalle, ¿cómo no va a redefinir nuestra propia historia? Esta historia nos grita que el plan de Dios siempre ha sido un plan de amor, un amor que se sacrifica para poder lograr una unión eterna. La pregunta que nos queda es, ¿cómo cambia todo para nosotros al entender esto?